Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a este espacio de capacitación sobre el aplicativo Registro Parámetros del Mercado, donde vamos a conocer el módulo LAC con su primera funcionalidad para registrar información de energía facturada y el reporte del CDI. En este espacio nos acompañan Brenda Samara Cárdenas, ella es analista de enlace del mercado, y Luis Miguel Chavarro, analista de desarrollo del mercado, quienes nos estarán dando y compartiendo sus conocimientos, y mi persona, quien estará atenta a las preguntas o inquietudes que puedan tener durante la sesión. Les agradecemos que si tienen alguna pregunta puedan escribirla por el chat que tendremos disponible para que ustedes también nos comenten sus inquietudes para posteriormente, al finalizar la presentación, tendremos un espacio de resolución de preguntas e inquietudes. Les recordamos mantener sus micrófonos en silencio para evitar intermitencias y estaremos dispuestos a acompañarlos en este proceso de capacitación y el que llevaremos a cabo durante las siguientes semanas para sumar energías y generar valor al mercado de energía. Bienvenidos. Sami, adelante. Muchísimas gracias, Dani. Bueno, entonces damos inicio a la capacitación del registro de parámetros del mercado en el módulo del LAC. Iniciaré dándoles un contexto sobre el alcance del aplicativo y sus beneficios. Entonces empecemos por el objetivo que va a cumplir precisamente ese aplicativo. Ese aplicativo permitirá, como ya es muy diciente pues, su nombre, nos permitirá el registro de información de parámetros de mercado. Entonces, el registro de esa información pues, va asociada a los insumos y otras variables transversales, para este caso, la liquidación del LAC. Asimismo, les informamos que el aplicativo RPM cuenta actualmente con otros módulos asociados a la liquidación SIC y cálculo de Chrome. Para ese caso, resaltamos, se realizará el despliegue del módulo del LAC. Entonces nos preguntamos por qué nace este aplicativo. Este aplicativo nace con el objetivo de brindar una mejor experiencia de usuario. Esa mejor experiencia de usuario se da a través de una interfaz amigable, con arquitecturas modernas, una interfaz intuitiva, rápida, que permita pues, a la gente familiarizarse con él, que la transición y todo el tema sea un tema evolutivo, que digamos se sienta con la confianza para manejarlo y entender el alcance y pueda, digamos, como tener una retroalimentación también en línea que el mismo aplicativo les va entregando del manejo de su información. Ese aplicativo se genera también pues, con el fin de unificar interfaces para el registro de los parámetros del mercado. Por lo tanto, el agente cuando inicia su sesión seleccionando su actividad, pues podrá visualizar cuáles son los módulos que tiene habilitados y cuál es la información que para su momento es de su interés y de su responsabilidad asociadas a unidad de negocio. Un beneficio importante que les traemos para este aplicativo es el reemplazo de los servidores FTPS y los archivos planos. ¿Por qué se reemplazan? Se reemplazan por un API, por un aplicativo web. Y ese aplicativo web no requiere descargas de complementos adicionales o que esté condicionado pues, en su funcionamiento. Es muy fácil, es práctico, es ágil y se puede acceder a la información que ustedes van cargando y que van reportando. El aplicativo fue diseñado para cargar información a través de archivos XML. Entonces, esto es un llamado a estar en la vanguardia pues, de los estándares de la industria en el manejo de la información y esto nos permite apalancar la transformación digital de nuestras organizaciones. Y esto busca precisamente que dar una estructuración de los datos. Hace un llamado a la estandarización, a la uniformidad del manejo de la información. Lo que causa pues, que se mejore la integración entre aplicativos porque precisamente esa estandarización facilita esa integración entre los diferentes aplicativos. Adicionalmente, pues les vamos a resaltar otros de sus beneficios y dentro de sus beneficios de este aplicativo es que apunta a una mejor usabilidad a través de facilitar su accesibilidad, pues el acceso al aplicativo es mucho más práctico, retroalimentando también a los agentes de manera inmediata en el cargue de la información, lo que nos lleva a una gestión eficiente del tiempo,
permitiendo a la gente realizar consultas prácticas para la visualización cómoda de la información. También nos permite, digamos que todo lo que estamos mencionando, la usabilidad, de la gestión eficiente del tiempo, eh, lleva a que se fortalezcan los controles, digamos que se fortalezcan y se fortalezcan los controles y se mitiguen los riesgos que ustedes tienen de manera operativa. Entonces, ¿por qué lo mencionamos como un aliado en la mitigación de los riesgos? Porque pues, el aplicativo genera advertencias sobre los posibles errores de la información que ustedes están cargando, diligenciando, reportando, analizando. ¿Cómo él genera esas advertencias? Pues él va presentando unos mensajes muy concretos sobre las posibles inconsistencias y va permitiendo pues que el analista, el agente que está interactuando con el aplicativo pueda organizar su información de tal manera que sea cómoda para él. Entonces, siendo muy práctico, permite como aportar esa mitigación de los riesgos operativos. Igualmente, pues también queremos contarles que RPM LAC es un aplicativo evolutivo y que podrá implementar mejoras o complementos de acuerdo con las necesidades que se identifiquen y que pues claramente sean viables en su implementación. Ahora bien, para entrar en mayor detalle, ya para entrar en temas pues, de lo que se quiere lograr y lo que se va a poner en implementación, en producción, vamos a crear un punto de partida. Entonces, resaltamos lo que ya se venía diciendo, que RPM módulo LAC en su primera funcionalidad permitirá el registro de información de energía facturada y reporte de los cargos de inversión para los agentes. Entonces, con el fin de dar este punto de partida y para realizar pues, la comparación del antes y el después, visualizaremos el cómo se reportaba antes la información. Entonces, en estas imágenes que están en la parte inferior, podemos observar la interfaz del aplicativo componente Cargos ADD, donde nos encontramos una sección que nos permite realizar el reporte de la información y es con el que venimos familiarizados a través de un ingreso manual. Entonces, también nos damos cuenta de que accedemos a unas listas desplegables y nos encontramos también como algo que es lo que más, digamos, nos llama la atención, es las casillas de ingresos de la información dato a dato, pues que podría interpretarse como una manualidad. Y cuando vamos ingresando dato a dato y se puede incurrir en una manualidad y de pronto, pues puede ser que incluso se acarree posibles errores de digitación y también cuando se tiene un riesgo de posibles errores de digitación, pues toma más tiempo, ¿cierto? Hay que brindarle una dedicación a verificar visualmente el cómo se ingresa esta información eh, y revisar efectivamente que una vez esté cargada, también coincida con lo que fue ingresado manualmente, tener en cuenta también formatos, saber cómo lo está aceptando, cómo estar como con muchas condiciones para estar seguro que la información que estoy ingresando es la requerida. Entonces, ya teniendo nuestro punto de partida, del antes le doy paso a mi compañero Luis Miguel, quien ha estado liderando la implementación del aplicativo RPM, el módulo LAC, y nos dará a conocer su interfaz y todo el procedimiento a seguir para el reporte de la información con esa con este nuevo módulo. Muchas gracias, Samara. Buenos días para todos. Y ya como Samara nos dio la introducción y el punto de partida inicial, ¿cierto? Que con el aplicativo de la forma como reportamos anteriormente, la idea es mostrarles la nueva metodología, el nuevo camino, el cual nos permite hacer el reporte de energía facturada y el CDI, ¿cierto? Acá no estamos cambiando las reglas de negocio definidas pues, que ya conocemos, estamos buscando traer mejoras y mejores experiencias para hacer más afable el tema, el ingreso de información y reporte hacia los agentes. Bueno, uno de los primeros cambios, como ya lo vendió Samara, es que vamos a tener un aplicativo en línea, ¿cierto? Web, con la cual van a poder ingresar con el link de ingreso, ¿cierto? Que vamos a estar acá y se los vamos a entregar acá en el chat en ahorita en el momento. Al ingresar a este link, lo que van a encontrar inicialmente es una interfaz en línea, ¿cierto? En la cual va a recibir la bienvenida de todo el proyecto que es el aplicativo de RPM y posteriormente pues deben iniciar la sesión. Esa sesión pues es el logueo con los directorios activos que tienen ya definidos acá en XM y van a
ser un logueo con el usuario de XM, ¿cierto? El cual tiene los permisos ya pedidos por conectados, en el cual van a poder ingresar y loguearse en el sistema, ¿cierto? Van a tener una sesión de multifactor de autentificación en línea, con lo cual yo creo que ya estamos más familiarizados después de la pandemia con el proceso de ingreso a los aplicativos que ya tenemos en la empresa. Posteriormente, al poder ingresado a ser logueado exitosamente, y van a encontrar un campo donde van a seleccionar el agente sobre el cual van a ejecutar las actividades. ¿A qué se les refiere con un campo? Muchos de los usuarios tienen o hacen diferentes roles en unidades de negocio, ¿cierto? Alguien puede estar hacer procesos de operador de red, otro puede hacer un de transmisión nacional y alguien puede hacer, misma persona puede hacer comercialización, ¿cierto? En este caso, un ejemplo que vamos a tener acá ficticio, ¿cierto? No es real, es con respecto a que tuviera un transportador y tuviera un rol de comercializador. ¿Qué es importante acá? Pues acorde a lo que se viene trabajando y los reportes que se vienen haciendo, pues vamos a escoger mi unidad de negocio con el cual yo reporto. Si yo reportaba información como un comercializador, pues lo sigo haciendo como un comercializador, ¿cierto? Si yo me voy a ingresar como un transportador, seguramente no me va a presentar, no me va a dejar ingresar el aplicativo, no va a tener permisos o no va a poder hacer reporte porque el requerimiento que estamos desplegando en este momento solo está autorizado para que lo hagan los comercializadores, ¿cierto? Como ya lo venían trabajando y como ya lo conocían. En este caso, al poder ingresar como un comercializador al aplicativo, pues van a aparecer diferentes módulos. Selecciona la opción al cual desea ingresar, ¿cierto? Acá, en este momento, como comercializador, les van a aparecer solamente un módulo, que es el módulo del LAC, ¿cierto? Acá hay otro. Recordemos que RPM es un aplicativo que tiene varios módulos. Entre ellos está la parte de registro de parámetros, está la parte de Chrome, ¿cierto? Y en este momento está la parte del LAC. Para ser un comercializador, solo vamos a tener acceso a la parte del LAC. En conectados, pues pueden tener acceso, solicitando acceso a los diferentes módulos que requieran y que necesiten para hacer sus reportes o ingreso de información necesaria. Algo importante que hay que definir acá es que el proceso que vamos a hacer de reporte son procesos de solicitudes, ¿cierto? ¿Qué es una solicitud? Es una instancia donde empiezo a hacer un procedimiento y finalizo con un estado de la información, ¿cierto? Como si estuviéramos en un banco, ¿cierto? En un banco vamos a hacer una transacción y hay un procedimiento y hasta que no finalizamos el procedimiento de estado aprobado, pues no vamos a estar tranquilos de que realmente la información esté garantizada en el sistema, ¿cierto? Vamos a tener tres estados en el sistema. Vamos a tener un estado que es aprobado, creado y rechazado. ¿Cuál buscamos para llegar a un feliz término? El estado aprobado, ¿cierto? El estado creado y rechazado, pues ya lo vamos a comentar. ¿Qué es un estado aprobado? Es donde yo realizo una solicitud y pasa a este estado cuando cumple todos los requisitos, tiempo, información solicitada por el requerimiento, ¿cierto? Al ingresar la información, él me va a validar toda la información y con eso, al estar aprobado, garantizo que la información está a completitud y con la información correcta, acorde a las reglas de negocio que estamos implementando en el sistema, y esta nos va a permitir que al estar aprobado va a quedar asentado en base de datos, ¿cierto? En las estados creada y rechazada, esta información no queda en base de datos. Es importante que tengamos claro eso, ¿cierto? Yo creo una información creada, esto queda en base de datos, no. Está en la solicitud con la cual pueden hacer varias modificaciones, pero no. Y está rechazada tampoco, ¿cierto? ¿Cómo está una solicitud creada? Listo. Yo hago la solicitud y esta me pasa a estado creado cuando no se cumplen los requisitos totales de la información o validaciones requeridas para el requerimiento, ¿cierto? Yo cargué mi XML, mi información, cumplí 5 o 7 criterios, me faltaron 2. En el sistema me va a mostrar los errores, me va a decir, no, le falta el operador el razonamiento de operador de mercado no se encuentra disponible, ¿cierto? Le falta un componente de energías facturadas, ¿cierto? Por nivel de tensión 3, por tipo acometida o por tipo de propiedad. Listo. Ahí no va a aparecer la información y esos mensajes nos los van entregando acá, ¿cierto? El estado creado es un estado intermedio en el cual no está aprobado, pero no está rechazado. ¿Qué buscamos ahí? Que en el estado creado se permita nuevamente cargar la información o hacer gestión de la información, ya que al cargar la información por ventana me va a permitir ver la información que yo cargué y los errores posibles que me arroja el sistema al no cumplir los requisitos, porque el objetivo de la información que yo quiero llegar es que está aprobado. El estado rechazado es un estado muy importante en el cual solo se va a cumplir cuando la solicitud que estoy haciendo, el carga de información, está por fuera de los plazos definidos, ¿cierto? No hay otra forma de rechazo. No me lo va a rechazar porque lo estoy creando, no me va a rechazar porque carga información errónea, porque para eso va a quedar en estado creado. Pero si va a estar rechazado, sí se cargan los plazos no definidos acá por el aplicativo, ¿cierto? Principales cambios. Bueno.
Al mes yo logueado, ingresado en el sistema, al llegar al módulo, volvemos un momentico acá, ¿cierto? Al dar clic acá, al ingresar al módulo de la primera interfaz que me va a aparecer es esa interfaz, ¿cierto? Esa interfaz es una interfaz de visualización de filtros, donde en la primera parte de la ventana puedo poder generar filtros de tipo de estado, tipo de solicitud, el proceso, ¿cierto? Recordemos que como esto es parte del LAC, pues aquí vamos a encontrar elementos del CTN, el CTR, CDL. En este caso, insisto en el tema, vamos a desplegar una función de ADS, o sea que como comercializadores vamos a tener acceso solo al proceso de ADS, es decir, que en el proceso solo vamos a encontrar la opción AD. Y el tipo de solicitud que puede ser varia, en este caso solo vamos a encontrar registro de energía facturada y CDI. Puedo hacer un filtro por fecha, por operación, el tipo de agente y agente. Acá esto yo lo ven así, pero como agente lo van a ver en gris. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que como agente hagamos filtro de otro tipo de agente, ¿cierto? Es decir, que aquí va a quedar mapeado directamente autocompletado con el agente que se estén logueando en el sistema, ¿cierto? Que aquí puedo consultar y aquí va a encontrar una pestaña de definición de estas son tipo de solicitudes, ¿cierto? Por ejemplo, acá el estado me va a decir, esa solicitud quedó en estado aprobado, esta quedó rechazado, qué proceso fue, el tipo de solicitud que hice, fase facturada, registro de zonas, la fecha de creación y acá va a aparecer un campo importante que es la solicitud. Toda solicitud, como todo proceso, va a tener un número único que la va a identificar, ¿cierto? Y aquí más adelante, cuando estemos haciendo el ejercicio en línea, les voy a mostrar que aquí en este link es que se ven ustedes acá, pueden ingresar al detalle de la solicitud, cómo quedó guardado, qué información quedó y qué detalles se encuentran en acuerdo a cada uno de los estados definidos. Perdón. Eh, Al ingresar al botón de crear solicitud, nos va a abrir una nueva ventana en la cual vamos a seleccionar. Para crear una solicitud, escogemos el proceso, que en este caso es ADE, el tipo de solicitud, que es registrar energía facturada y cargos de inversión. Acá hay tipo de ingreso, puede ser cargo de archivo o ingreso formulario. En este caso, para esta solicitud, solamente está habilitada el cargo de archivo, es decir, que no vamos a poder seleccionar y automáticamente se selecciona cargo de archivo. No vamos a poder ingresar ingreso por formulario. ¿Qué es ingreso por formulario? Es el ingreso de información manual para alguno de los campos. En este caso, como estamos buscando la carga masiva de archivos XML, pues esta opción para este requerimiento no va a estar habilitada. El tipo de agente, en este caso, vuelvo, insisto, para la interfaz de agente solo lo van a ver en estado gris con el agente con el cual ustedes se han logueado, ¿cierto? En este caso, tipo agente comercializador. En este caso, pues hay un ejemplo de un agente ahí que está logueando en el sistema. Posteriormente le dan crear solicitud y ya se va a desplegar esta ventana de acá. Esta ventana tiene dos cosas importantes. Tiene dos botones, plantilla XML y selección de archivos. Al seleccionar plantilla XML van a poder descargar un archivo XML con la estructura definida para la carga de información, con un ejemplo base genérico, ¿cierto? En el cual deben modificar y adecuar a las condiciones que ya vamos a hacer más adelante la parte del XML, con la cual pueden hacer la información, ¿cierto? Eso es una ayuda al archivo XML, no tienen que construir desde cero el XML, no tienen que definir la estructura del XML, igual yo más adelante les voy a explicar, ya solamente es completar la información que requieran y hacer la carga masiva que requieran en el tema. Si que requerimos cargar la información del archivo, le damos seleccionar archivo, me abre una ventana emergente en la cual voy a poder seleccionar mi archivo y le doy guardar. Pero el guardar no, al cargar, cargar automáticamente hace las validaciones. Antes de ver cómo el proceso de esas validaciones para poder llegar al estado, porque recordemos que esto es una solicitud, ¿cierto? Esto que es una solicitud y eso tiene que llegar a un estado, ¿cierto? Que puede ser aprobado, rechazado o creado. Esa es la finalidad de cada una de las solicitudes. Listo. Cuando ustedes descargan el archivo XML plantilla base ya digamos que ya lo descargaron y ya lo crearon, pues es importante que entendamos cómo la estructura está formada de ese XML, ¿cierto? Eh, Vamos a encontrar una, una nota, ¿cierto? Una nota donde decimos que certificamos por juramento la información reportada en base al previo cumplimiento. Las condiciones establecidas en la ley de regulación vigente es especial el artículo de la resolución 98.008 y sus modificaciones. Esta nota es la nota que ya teníamos en el aplicativo anterior, en la parte de abajo, ¿cierto? Final, donde estábamos afirmando que la información el que estamos cargando es veraz. El archivo que me inicialmente se comporte es como un árbol, ¿cierto? Y un árbol tiene sus ramas y sus corchetas. En la primera rama de datos, en esta parte de datos, vamos a encontrar lo que es el encabezado. La estructura definida inicialmente lo que es el XML y le da la forma a que tengamos la información dentro de ese XML. Toda información, si vamos a replicar más 2, 3, 4 mercados, todo eso va a estar dentro
de la rama de datos, ¿cierto? Esta no la vamos a replicar. Ya les menciono en qué parte vamos a poder replicar para tener varios componentes y cargar solo un archivo XML, o si queremos cargar diferentes o varios archivos XML para cada uno de los mercados que debamos reportar. Posteriormente, al desplegar, miremos acá, de 8 pasamos a 37. Quiere decir que esa rama tiene información adicional. Empecemos a desplegarla un poco. Al desplegar esa rama, y nos encontramos con una rama de parámetros. Recuerden que en datos lo que aparece es una definición estructural XML en sí, ¿cierto? Aquí esto no hay que modificarlo, esto es estándar, eso lo dejamos como aparece en el encabezado, ¿cierto? Aparece la parte de parámetros, es otra rama, otros corchetes que nos van a permitir obtener información. Cuando desplegamos los corchetes o la rama de parámetros, en el 10 al 36 tenemos más información, vamos a encontrar otra rama que son los valores. ¿Qué vamos a encontrar en parámetros? En parámetros vamos a encontrar el mercado de comercialización, el operador de red y la aplica para. Mercado de comercialización lo debemos modificar, el operador de red lo debemos modificar y la aplica para lo debemos modificar. Ya les explico cómo lo modificamos, solo quiero que entendamos la estructura inicial. Bueno, y en valores vamos a encontrar los niveles de tensión 2 y 3 y donde vamos a completar la información para cada una de los niveles de tensión, tipo de acometida, ¿cierto? Y tipo de propiedad. Al desplegar esa rama de valores, ¿no? Acá se nos se movió. Vamos a encontrar niveles de tensión 2 y 3. Recordemos que todo esto es como ramas, como corchéticos. A medida que vamos bajando, vamos encontrando corchete. Y ya finalmente en el nivel 2 y 3 vamos a encontrar la información que vamos a requerir para completar. En este caso miremos solamente el del nivel 2. El nivel 2 vamos a encontrar cada uno de los componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 que son las diferentes conjugaciones, ¿cierto? Ya lo vamos a ver cómo se comporta esto con el aplicativo anterior, con el cual vamos a completar la información y vamos a llenar estos campos, ¿cierto? Acá, importante, lo que vamos a llenar son estas informaciones de datos, no vamos a buscar la manera, no necesario modificar estos tags, son tags, todos estos son tags del archivo XML y como insisto, la idea no es que empiecen a crear tags, sino que la información de los tags ya se la estamos entregando y la estructura se la estamos entregando en sí. Bueno, miremos cómo es el relacionamiento de lo que teníamos y cómo se transporta o cómo transforma esta parte de acá, ¿cierto? Yo iba y me logueaba en mi operador de red. Listo, mi operador de red yo lo debo cambiar acá, ¿cierto? Operador de red. Lo cambio con los cuatro, debo registrarlo con los 4 letras, ¿cierto? De la SIC que ya tenemos, ¿cierto? En este caso el que termina en D. Él aplica para, yo lo reportar de esta manera, junio del año, lo va a reportar como un formato mes, ¿cierto? Desde M, en la cual pongo la fecha, la aplica para. Eso no ha cambiado, la misma filosofía, lo estamos cambiando de forma como lo vamos a implementar. El mercado, acá en esta parte, ¿cómo lo va a reportar? El mercado lo va a reportar con el código de 4 letras que termina en M, ¿cierto? En el cual es importante que tengamos en cuenta que se debe garantizar que el mercado tenga un relacionamiento con el operador de la red. El sistema tiene una validación. Si en caso tal esto no tiene un relacionamiento, el sistema lo va a rechazar, ¿cierto? Y no va a permitir la carga. Y esto va a mitigar el problema de que se haga una carga a un operador o un mercado que no tenga un relacionamiento entre sí. Y ahora, ¿cómo se comporta esto cuando yo veo muchos tags y cómo era que yo reportaba acá cuando reportaba el CI? Entonces, en este caso, eh, si yo quisiera reportar el CDI de este campo, ¿cierto? ¿Qué me dice este campo? Pues que es el nivel de tensión 2, que es aérea y que es propiedad de usuario y que es un CDI, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Ah, pues yo voy a buscar acá. CDI, voy a reportar un CDI. Nivel de tensión 2, sí. ¿Es aérea? Sí. Propiedad de usuario, y pongo mi valor acá, ¿cierto? Lo mismo acá, energía facturada, que sería la componente de acá, es nivel de tensión 2. ¿Es aérea? Sí. Y es propiedad de usuario. Listo. Una más alejada, nivel de tensión 3. Me fui a nivel de tensión 3 y quiero reportar el CDI, que es este componente de acá. ¿Qué es esto? Pues un nivel de tensión 3, que es subterránea y que es compartida. ¿Cierto? Bueno, energía facturada, nivel 3, es subterránea, es compartida y pongo mi valor. Recordemos, estos son tabs definidos para el sistema. Bueno.
Ahora sí miremos la completitud total de lo que está el XML, ¿cierto? Y acá insisto como lo que he definido. Mercado de comercialización y operador de red lo vamos a reportar con el código de 4 letras, ¿cierto? No otra cosa, no vamos a poner otro nombre porque el sistema lo va a validar y lo va a rechazar o va a aparecer el error del cual debe estar reportado. La fecha de operación aplica el formato YYMM, ¿cierto? Como ya lo he explicado y vamos a tener nivel de tensión 2 y nivel de tensión 3, ¿cierto? Reporte de nivel de tensión 2 por acometida, por propiedad de usuario y lo mismo para nivel de 300 por acometida y por propiedad de usuario. Si yo quisiera esto de parámetros, de la rama de parámetros a la rama de parámetros, esto es un reporte como lo encontramos acá, ¿cierto? Si yo quisiera reportar otro mercado en el mismo XML, lo que hago es copiar o tener la información desde la pasta de parámetros y lo pego abajo, dentro de la rama de datos, ¿cierto? Eso es importante, no vamos a replicar los datos. La rama de datos es la que va a abarcar todo, pero podemos la parte de parámetros y la podemos replicar en varias instancias para reportar diferentes mercados. O si quiero, reporto cada uno de los mercados como un archivo XML independiente, lo cual genera diferentes solicitudes, que también es válido, ¿cierto? Importante, se debe reportar las parejas de CDI y energía facturada. ¿Qué es importante acá? Si yo reporto un CDI, o por obligación debo reportar como análogo, por decirlo así, de energía facturada, ¿cierto? No lo puedo dejar sin reportarlo. Si no tengo nada que reportar para esos campos, como lo tenemos anteriormente, nos reportamos acá cero, acá también debemos reportar los ceros, ¿cierto? Estos campos no lo podemos dar en vacío, ¿cierto? Porque el sistema va a decir que no lo recibe como nulo. Si no tengo nada que reportar ahí, lo reporto con valor de cero. El punto es importante, se utiliza como separador decimal, ¿cierto? No una coma. ¿Por qué? Porque el sistema también va a generar un mensaje de error si no cumplo con esa condición. Listo. Al final de tener mi XML, digamos, esta es la estructura del XML, esta es la información, yo cargué ese XML, finalmente él me valida la información y en pantalla me va a aparecer una notificación inicial de esta manera. En este ejemplo es una solicitud aprobada, donde va a decir, el archivo para realizar energía facturada y carga de inversión fue cargada de forma exitosa, solicitud ha sido aprobada, rechazada o está en estado creada, ¿cierto? Y posteriormente me va a aparecer el tipo de solicitud, es el número. Si yo le doy a clic acá, me va a mostrar el detalle, el estado, el nombre del archivo del cual yo cargué y la fecha de carga que yo estoy haciendo la carga. Importante acá. Adicionalmente, cuando yo termino este registro, a mi correo registrado, ¿cierto? Por el directorio activo me va a aparecer, me va a llegar un correo con este formato, donde le va a decir al asunto que su solicitud ha sido rechazada o aprobada, el tipo de solicitud, el número de la solicitud, está muy estimado usuario, le va a decir qué pasó, ¿cierto? Se lo aprobó, si se lo rechazó, por qué o qué errores tiene, y un detalle de solicitud en el cual me va a decir la solicitud es este. Listo. El tipo de solicitud es tal. El usuario que realiza la solicitud está. En este caso va a aparecer agente y el nombre del agente. ¿Cierto? El estado, rechazado, aprobado. Nombre del archivo, está. Fecha y hora, reporte, la hora. Y cualquier información adicional con uso durante un día en nuestra línea de orientación a clientes y digitando la opción 1, remitirla por correo electrónico a info@xm.com, ¿cierto? Y esto va para la liquidación y administración de cuentas LAC. ¿Cierto? Vamos a tener estas dos formas de notificación y de garantizar que estamos llegando a estado positivo, ¿cierto? Que estamos teniendo la información correcta y el correo pues nos va a aparecer acá. Importante, actualicemos el correo en conectado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que garanticemos que nos lleguen estos correos. Si no tenemos actualizado para cada uno de los agentes o los roles que tengamos, pues va a llegar el correo que tengamos asignado, ¿cierto? No, es importante porque si tenemos actualizado solo un correo y los otros no, pues no nos va a llegar, ¿cierto? Importante que tengamos actualizado el correo del comercializador para que nos llegue estas notificaciones. Listo. Tiempos importantes del sistema que tienen validación, ¿cierto? Pongamos ejemplo, estamos en septiembre y podemos reportar julio, leemos los dos. Hasta el 14, siempre hasta el 14 a las 0 horas, ¿cierto? A las 13 ¿cierto? Con 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ¿cierto? Se puede hacer reporte hasta el día 14 a las 0 horas del mes -2. Después de esta fecha, se rechazan las solicitudes que no sean M-1. Es decir, para julio, en este caso de septiembre, el sistema me la va a rechazar. Es el estado rechazado. Y me va a decir que porque está por fuera de los plazos ya definidos. Hasta el 24, ¿cierto? De este mes, se puede hacer reportes del M-1. No quiere decir que el episodio 24 no se haga. Sin embargo, después del 24, ¿cierto? De esta fecha,
se aprobará también la solicitud que se está haciendo, sin embargo, aparecerá un mensaje de información de reporte. Voy a volver un momentico acá para mostrarles, ¿cierto? Si yo reporto antes del 24, este mensaje que está acá no aparece, ¿cierto? Vaya, su solicitud está aprobado y está bien. Si yo reporto después del 24, me va a aparecer una notificación que ustedes ya la conocen, saben que XM reporta esto a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuando es, ¿cierto? En el caso tal que no se cumplan algunas definiciones o requerimientos, entonces notificará lo siguiente. La información se encuentra fuera del plazo de reporte y no se está dando cumplimiento a lo establecido. Tenga en cuenta que el no cumplimiento regulatorio está sujeto a las acciones de vigilancia y control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ¿cierto? Este mismo mensaje te va a aparecer y va a aparecer en el correo cuando sea aprobado, ¿cierto? También lo van a tener acá como notificación. Bueno, continuamos acá, listo. Algo importante antes de pasar al ejercicio práctico. Algo importante digamos acá. Vamos, o ya está en la página XM un archivo de mapeo donde van a encontrar relacionamiento del mercado y operador de red, ¿cierto? Es que yo no me sé para mi peso operador de red cuál es el mercado cuál es el código. Sí me sé el mercado, pero no el código, me sé el nombre, listo. O viceversa, tengo el mercado, pero no me sé el operador de red cuál le puedo reportar, ¿cierto? Este archivo se llama mapeo mercado R y se va a encontrar en la página XM, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, en la parte de transacciones, formato instructivos y procedimiento, liquidación, facturación, LAC. Al estar en esa parte, vamos a ir a instructivos y en instructivos vamos a encontrar el archivo de mapeo mercado R en el cual ya pueden descargar y ya está en línea para que lo valide. Listo. Bueno, voy a mencionar esto importante acá, ya pasamos a hacer un ejercicio práctico del tema. Consideraciones importantes. La fecha base del CDI no es necesario reportarlo, ¿cierto? Antes poníamos la fecha base y poníamos 2007. Acá es un parámetro interno del sistema, parámetro usable. En caso tal que cambie la regulación, pues internamente lo cambiaríamos acá. No es necesario que lo reporten y este está parametrizado en el sistema. Al tener alguna inconsistencia que se debe cargar nuevamente el archivo completo. Es decir, yo cargué una información que iba a sentar en base de datos y me di cuenta que cargué 2, 3, 4 valores mal. Yo lo que hago es corrijo ese archivo y vuelvo y cargo el archivo con toda la completitud de la información, ¿cierto? No podemos dar, como les digo, información que quede vacía. Los campos no pueden ser valores vacíos, por tal motivo se reporta con valor de 0 en caso tal que no deba reportar para alguno de los ítems de los campos de datos. Listo. ¿Qué es importante? Bueno, antes de eso, se pueden cargar ver reportes en un archivo XML. Antes de irme para acá, ¿cierto? Como le mencionaba, si yo quiero reportar para varios mercados, cojo la información de la rama parámetros y lo puedo replicar dentro de la rama de datos y datos, ¿cierto? No vamos a replicar todas las informaciones de estructura de datos porque la estructura de datos entre los corchetes de datos pues, solamente es una, pero sí podemos replicar la información entre los corchetes de parámetros para replicar o cargar varios mercados, ¿cierto? O podemos cargar bueno, insisto, cada reporte por cada uno del XML, lo cual me obliga a tener varias solicitudes separadas, ¿cierto? Importante acá, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos entregando el aplicativo, ¿cierto? Para que ustedes ya puedan validar, ya tienen permiso, hicimos una migración de permisos de acuerdo a los que están, personas que estaban reportando ya el archivo anterior. En caso tal, pues, si no tienen permiso, nos pueden solicitar acá XM para que hagamos un paralelo. Vamos a hacer un paralelo para que ustedes prueben, revisen, carguen información, nos den las señales pertinentes, oportunas que ustedes consideren, lo que están encontrando y que se vayan familiarizando con el sistema. Importante acá es que empecemos a familiarizar con el sistema, ¿cierto? ¿Qué es importante acá? Vamos a estar toda esta parte de octubre, la fecha final de donde cerremos el paralelo, se lo estaremos notificando con tiempo, ¿cierto? Pero en este momento la idea es que empezamos a revisar y el 1 de noviembre es la fecha en la cual vamos a tener en productivo el aplicativo. Es decir, que a partir del 1 de noviembre vamos a tener este aplicativo y el reporte anterior, pues ya no lo vamos a tener. ¿Qué es importante acá? ¿Cierto? Para que no nos confundamos y es importante que tengamos en cuenta. Todo lo que tengamos que reportar que no tenga que ver con el mes de aplica para octubre, lo debemos reportar en el aplicativo anterior. A partir del 1 de noviembre, tengamos en cuenta que si vamos a reportar para el mes de aplica para octubre, para la información de octubre, debemos reportarlo por el aplicativo nuevo.
no se va a utilizar la información que se reporte en el aplicativo anterior de la información que le aplica para octubre, ¿cierto? En el mes de noviembre. En caso tal que tenga, vamos a empezar a hacer un acompañamiento importante con cada uno de los agentes para que podamos revisar las falencias o situaciones que nos estemos encontrando, y en caso tal que tengamos alguna situación o novedad, nos pueden notificar en noviembre para ver cómo los podemos acompañar y apoyar para una carga exitosa en esa parte. Eso es importante y lo insisto mucho, ¿cierto? Recuerden, y voy a volver a repetirlo, ¿cierto? La aplica para octubre, se debe reportar en el aplicativo nuevo a partir del 1 de noviembre, porque el 1 de noviembre es nuestra fecha en productivo, ¿cierto? En el cual el aplicativo oficial que se va a reportar a partir de la aplica para octubre va a ser en el aplicativo de RPM LAC. Bueno. Ahora yo les quiero mostrar como una definición importante, ¿cierto? Voy a dejar de proyectar acá un momentico. Y no, dejémoslo aquí un momentico acá. Y hablamos de la RP. Listo. Cuando yo me logueo acá al aplicativo, ¿cierto? En el aplicativo, me ingreso en línea, ¿cierto? Yo me logueo iniciando la sesión, ¿cierto? Acá me va a pedir un multifactor para loguearme con el interactivo XM. Recordemos que nos vamos a loguear con el correo XM. E ingresamos al aplicativo LAC, ¿cierto? Recordemos la pestaña que les mostré acá, los tipos de solicitudes que vamos a encontrar acá. La vamos a quedar en solicitud y acá vamos a llenar los campos ADE, efectiva facturada. Acá recuerden que va a completarse automáticamente con el tipo de agente que estamos logueando. Le vamos a crear solicitud y yo acá puedo descargar mi plantilla, ¿cierto? La descargar acá, me descarga la plantilla exitosa y ya la puedo revisar. Bueno, ¿qué ejemplo vamos a hacer acá? Vamos a hacer rápidamente 3 ejemplos. Una solicitud en estado creado, una solicitud en estado aprobado y una solicitud en estado rechazado, ¿cierto? Y acá vamos a ver la parte de la información de lo que es XML, ¿cierto? Acá los tengo abiertos. Creado, aprobado y rechazado. Esto es vamos a hacer primero el aprobado, ¿cierto? Esto es un ejemplo, un agente al azar, ¿cierto? En el cual, y un mes que el sistema nos permita con información ficticia de datos de carga de información, si que cumplan los requisitos, y así mismo va a ser el tipo de rechazo, ¿cierto? Para el cual vamos a garantizar, y la de estado creado, pues también vamos a generar un XML pues con una estructura diferente. Aquí ven unos campos vacíos, y esto ya vamos para allá que es importante mostrarlo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Le vamos a darle silencio al archivo. Vamos a ir en este caso, al escritorio, ¿cierto? Ejercicio de primer lado, vamos a crear el archivo que es prueba aprobado, ¿cierto? Vamos a cargarlo, el sistema carga automáticamente, ¿cierto? Él valida la información y listo. Acá, como estamos haciendo una prueba de aprobado, pues sabíamos que nos iba a garantizar porque estamos cumpliendo todos los lineamientos que nos está pidiendo la información, ¿cierto? Está aprobado, nos pide esa información, nos aparece la nota porque estamos por fuera del 24, ¿cierto? Estamos reportando para agosto por fuera del 24, ¿cierto? Esto ya también era lo esperado. Hay 2 formas de ver el detalle de la información. O yo le doy clic acá a solicitud, vamos a dar acá, pum, y él me va a mostrar el encabezado, el estado, el tipo de solicitud, el agente por ejemplo, que se está dando la carga, y la forma como me va a quedar la información en base de datos, el mercado, el operador de red, la fecha operativa, ¿cierto? En la cual yo estoy reportando, el nivel de atención, la propiedad, tipo acometida, carga, inversión y de factura. Eso nos va a permitir revisar rápidamente la información, ver cómo estoy garantizando que mi información, yo la cargué, pero no sé cómo quedó, no. Acá ya sabemos cómo va a quedar en base de datos. Esto es importante, que está en estado aprobado, es decir, que quedó asentado en base de datos. Bueno, me regreso. Si yo quisiera, vale, un momentico acá otra vez. Si yo quisiera, me salí del todo. Si yo quisiera, yo digamos que me salí y volví y yo dije, bueno, yo sí sé mi número, ¿cierto? Que era el 5970, pero yo no vi el detalle. Yo puedo venir acá a hacer un filtro por el 5970 si quiero, ¿cierto? 5970. Si yo quisiera hacer un filtro a consultar y me aparece mi solicitud y lo mismo, en el link del número de solicitud voy a encontrar todo mi detalle. Esta solicitud no tiene ninguna modificación. Yo aquí en la solicitud no puedo hacer nada porque lo estaba aprobado, no puedo hacer nada. Esa solicitud ya queda en ese estado. Vamos a hacer otro ejemplo rápidamente.
Vamos a ir a ver, voy a pasar rápidamente porque aquí ya lo conocemos. Vamos a marcar solicitud y vamos a seleccionar una de estado rechazado, ¿cierto? ¿Cómo no aparece estado rechazado? Rápidamente la cargamos acá. Recordemos, va a rechazar solamente porque no cumpla, no por los errores, sino porque no cumpla el plazo definido para hacer el reporte. En este caso, me dijo lo rechazó, acá, como tenía errores, también me los va a reportar, ¿cierto? Hay unas reglas de negocio de reportar, también puedo ver el detalle de qué pasó, en qué estado está. Listo. Me voy a volver rápidamente acá. Ahora, voy a hacer una creada porque esto es lo importante acá en este estado creado. Vamos a darle acá, vamos a cargar aquí y vamos a crear un estado creado. Vamos a abrirlo. Listo. Él me valía y dice estado creado. ¿Qué importante? En la parte de abajo me va a aparecer los errores que estamos encontrando acá. El mercado del operador de red no se encuentran relacionados entre sí. El archivo XML en su estructura se encuentra incompleta. Entonces, ¿qué lo mencioné importante acá? El sistema valida dos cosas. Estructura del XML y completitud de la información. El estado creado, si lo podemos ver, no tenía los datos de mercado, ni operador, ni aplica para. Estaba en vacío. Digamos, en caso de que quisiera reportarlo así, él me va a decir, ojo, que te falta este, te falta este, te falta este. No estoy reportando un CDI ¿cierto? De nivel de atención 2, que es área y propiedad de usuario. ¿Cierto? También me lo va a reportar y esos campos acá. Adicionalmente, estoy reportando campos vacíos. Es decir, venga, esa información no puede ser nula. Si usted me lo tiene que reportar, mínimo lo tiene que reportar por cero, ¿cierto? La coma, si estoy reportando como una coma, me va a decir, venga, yo necesito un punto. Y es importante aquí que la energía facturada solo recibe 2 decimales. En este caso, estoy reportando 4, él me va a decir también en esta parte que solamente me recibe 2 decimales, ¿cierto? Vemos aquí. Para acá reporte del CDI debe reportarse energía facturada. Y su mensaje análogo es, para cada reporte de energía facturada, reportar su CDI. Recordemos que se deben reportar en parejas y en caso tal de reportarse en conjunto. Recuerden, no podemos reportar archivos nulos, entonces yo la estructura tampoco la puedo modificar. Es decir, que los campos que yo no voy a llenar los reporto en valores de cero para evitar este error que me está notificando. Y por ejemplo, este ejemplo, en el valor de energía facturada de nivel 3 subterránea de propiedad de usuario debe ser numérico mayor o igual que cero y tiene máximo 2 decimales. Lo mismo va a dar si yo le doy clic acá, ¿cierto? Él me va a ingresar acá y me va a mostrar los detalles del tema. ¿Qué pasa acá? Acá tengo estas solicitudes como están creadas, yo tengo dos opciones. Una es, o descarto esa solicitud porque yo digo no me funcionó, ¿cierto? O yo trato de volver a cargar un archivo XML para pasar a esta solicitud en estado creada, ¿cierto? Algo que esté bueno. Entonces yo le voy acá, completar solicitud. Bueno. Esta parte de acá no me está cargando acá, déjenmelo, yo la reviso ahí en la posteriormente la parte técnica y la miramos, pero acá esta parte me pediría permitir cargar la información nuevamente, ¿cierto? Bueno, realmente ese botón no es acá, sería cargar la información del tema. Listo. Y esos serían los tres estados que tendríamos actualmente en el sistema, ¿cierto? Creada, rechazada y aprobada. Y listo, no. Abro el espacio para preguntas, dudas, inquietudes. Mientras tanto, mientras voy comentando y recordándoles que desde este momento empezamos a hacer un paralelo con el sistema. La idea es que ustedes puedan probar, revisar, hacer pruebas, revisiones, reportarnos todo lo que nos estén entregando, ¿cierto? Y nos dando las señales oportunas que ustedes vean y se familiaricen con el sistema, ¿cierto? Inquietudes y dudas, no duden en consultarnos en la estructura, en la configuración, en el diseño del XML y en esta parte también de cómo reportar. La idea es para mejorar, para pasar una transición también muy tranquila y que construyamos entre todos todas estas mejoras que estamos entregando, entrando a la vanguardia de lo que está ocurriendo también en el nivel del mundo, ¿cierto? Cuanto a parte tecnológica. Sí, exacto, como lo Luis, menciona Luis. Sí. Ah, dale, Dani. tranquilas a mí. Eh, Iba a dar ah, las preguntitas, ah, pero Listo. Pues es que estaba complementándoles como con el objetivo de que se sientan tranquilos y acompañados durante el proceso, de que sepan que hay unos responsables pues de cara a realizar ese acompañamiento que está mencionando Luis, de que está la disponibilidad, de que está este periodo que ya mencionaban hasta el 1 de noviembre para que hagan todas pues como las revisiones, las validaciones, que nos envíen sus preguntas, que pueden incluso pues a través de las llamadas, que es un medio bastante práctico, como lo que vaya surgiendo
en el manejo del aplicativo, se contacte con nosotros, pueden pedir pues contactarse conmigo, con Luis, con los que hacemos parte pues de este seguimiento que se va a hacer para el aplicativo, la entrada en producción y vamos a ir resolviéndole las dudas. Entonces, recordarles que está la línea pues, de atención de los clientes y que está también el buzón de info@xm.com.co. Y también me parece que ha sido pues, de mucha ganancia el WhatsApp corporativo, donde ustedes pues van, se toman como, digamos, el espacio para estructurar muy bien su pregunta y algo sencillo y donde requieren una respuesta puntual, nosotros se las vamos suministrando y es una manera como más práctica de irles resolviendo entonces sus dudas. Bueno. Dale, Dani, para entonces creo que le vamos a dar paso entonces a responder las preguntas que están en el chat, Luis, y está la primera mencionan que pregunta Julio César. ¿El separador decimal sigue siendo punto? Sí, correcto. Es importante esa parte, insistir en que el tema de separador es punto, ¿cierto? No coma, el sistema lo valida y nos va a arrojar un error. Listo. Y si quieres, de pronto les proyectamos acá cómo sería el mensajito. En el ejemplo que tú tenías como las alerticas de cómo lo mostraba cuando le dice, Ah, por ya, favor, el decimal es diferente y como para mm, que a Julio le ya me quede como la sale. tranquilidad. Ya te saliste. Creo que hay un pantallacito por acá Ajá. para mostrarle por lo menos la Espera. sección donde le Bueno, estaría pues mostrando ya el se lo mensaje. mostramos. Si quieres contestamos las preguntitas acá mientras yo Listo. lo busco. La siguiente pregunta dice, ¿la energía facturada se sigue reportando sin decimales? La factura admite en el sistema dos decimales, ¿cierto? Solo dos decimales. Al reportar más de dos decimales, él va a generarte un error, ¿cierto? Donde va a decir que puede tener máximo dos decimales, ¿cierto? Ese es el rango que se está habilitando para este aplicativo. A diferencia del CDI, que el CDI pues sí tiene casi 9 decimales de capacidad, ¿cierto? Listo, gracias, Luis. Y la siguiente pregunta, bueno, es como una consulta, nos menciona María Liliana, confirmar los contactos de las personas que van a acompañar este proceso de empalme con el nuevo aplicativo. De acuerdo. En este Ujú. caso, inicialmente vamos a estar Brenda Samara y yo, ¿cierto? Somos las dos personas que vamos a estar habilitando el tema. Ya a medida que vamos entendiendo la información, pues vamos ampliando la capacidad de atención del tema, ¿cierto? Por ahora vamos a hacer como la cara visible de la información y los contactos para que empecemos a hacer todo ese acoplamiento. Listo. Juan Pablo Silva nos pregunta, para cargar CDI para varios mercados, ¿es necesario cargar para cada mercado un XML que nos estabas ya mencionando? De hecho, que era como pues, el Exacto. seccionamiento, el Súper, replicarlo, pero súper. dale, dale, Luis. Es súper Ujú. importante. Listo. Tienes dos opciones. Si quieres tener una carga individual para cada mercado, cargas así como lo hicimos, ¿cierto? Cargamos un XML, nos valía para este mercado, luego cargamos otro. Si no, en el mismo XML puedes cargarlos en el mercado. Recordemos que todo archivo en todo lugar tiene una capacidad, ¿cierto? Esto es un mega de carga de capacidad, ¿cierto? Lo que te alcance a tener en esa parte. Creo que son como 40 reportes en las pruebas que hicimos como 40 reportes que alcanzarían con ese XML, ¿cierto? Aquí es importante ahí, Juan Pablo fue el que preguntó, no, Juan Pablo perdón, preguntó sí, el, no, ¿quién sí, fue el que el preguntó del usted? XML. Perdón, sí, Juan listo, Pablo, es sí. importante ahí, y voy a apretar acá porque sí es importante que lo tengamos claro, Ujú. eh, para que tengamos de una vez que estamos acá y lo voy a apretar aquí, listo, perdón, porque esa no era la pantalla. Está acá. Que es importante acá, que si vamos a replicar, repliquemos esta parte de acá, ¿cierto? Esta parte de acá. Aquí, vamos a pegarlo acá, ¿cierto? Acá, este es otro mercado que podemos reportar. Pero todo esto debe estar dentro de lo que es la rama de los corchetes de datos, ¿cierto? No vamos a replicar los datos porque esto es la estructura del XML. No vamos a crear una nueva estructura XML. La data, perdón, listo. La data la vamos para cada mercado y por cada reporte, para cada lo vamos a garantizar de esta manera, ¿cierto? Y así podemos hacer varios mercados dentro de un reporte de archivo XML y una solicitud, si lo queremos hacer así. Listo.
No sé si fue claro, Juan Pablo, porque es una de las partes como claves que, digamos, como del manejo del archivo XML para ti. Me gustaría que intervinieras y miráramos, o si alguno de los asistentes también tienen la misma duda, también sería bueno como que otras dudas tienen en cuanto al manejo del esquema. Gracias, Brenda y Luis. No, en realidad fue clara la explicación. Entonces, tengo entendido que es posible mediante un XML cargar para varios mercados, es lo que acabo de interpretar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es correcto. Ok, Sí. gracias. Súper. Ya como recomendación del tema es como para mayor organización si uno quisiera, pues, pero no es que el sistema no lo permita, es cargar por cada mercado un XML, pero el mismo XML pues permitiría una carga, teniendo en cuenta la capacidad de recibir el archivo que es de 1 mega, ¿cierto? Ahora también lo consideramos. Dale, Samar. Listo. Ahí, pues, Jonathan, Andrés nos pedía mostrar el ejemplo y pues es lo que estamos, pues ya el ejercicio se hizo, entonces creo que Listo. con eso entendemos que se cumple la petición de Jonathan. Julio Listo. César levantó la manita. Dale, Julio. Hola, una consulta, porfa. Cuando tenemos, bueno, no tenemos información de un mercado, digamos que no tenemos CDI en cierta caracterización de usuarios, sí o sí es necesario poner el cero, por ejemplo, en energía facturada iría cero, pero en la tarifa como tal del CDI, ¿iría la tarifa o es necesario también poner el cero? Si nosotros esos campos no los reportamos valor de 0 en todos los campos, ¿cierto? No podemos dejar un campo nulo, ¿sí? Entonces sí, la respuesta es sí, necesitamos reportar 0 los campos que no, no lo tenemos que llenar, pero sí lo reportamos como valor de 0, si no tenemos información del tema. Y por acá, Juan Pablo también nos preguntaba por la fecha pues, de entrada en producción y precisamente si la antigua metodología pues salía de producción en el momento en que entra en producción el nuevo aplicativo. De acuerdo. Sí, Ujú. de acuerdo. O sea, es importante, Juan Pablo, ahí la pregunta que hace, ¿cierto? Y es lo siguiente. En este momento, como les decía, estamos en un ambiente ya de paralelo, ¿cierto? Algunas personas tienen permisos porque migramos los permisos, los que no tengan, pues nos hacen llegar la notificación para ingresar los permisos, para que puedan ingresar al aplicativo. Recuerden que es con el usuario XM. Y segundo, la fecha de puesta en operación, donde el aplicativo anterior no lo vamos a utilizar, sino que va a ser el nuevo, es el 1 de noviembre. Pero eso no quiere, pero hay que tener un asterisco ahí, ¿cierto? El hecho de que los tengamos ahí no quiere decir que, que ya lo demás debemos reportarlo. Es importante resaltar lo siguiente. Si yo voy a reportar la aplica para el mes de octubre, ¿cierto? Que realmente lo hacemos en noviembre, debo hacerlo con el aplicativo nuevo porque el aplicativo nuevo va a existir. El aplicativo anterior no va a estar habilitado para cargar noviembre, ¿cierto? Porque es importante eso, porque si yo, por ejemplo, yo traté de cargar, por algún motivo, yo no sé, me demoré mucho en hacer algo, no entendí, aunque por eso vamos a estar pendientes este mes para hacer la transición, pero pues en caso de que llegue a pasar, no, por favor, no cargarlo en el archivo, anterior, ¿cierto? Esa información no lo vamos a ver, de cualquier forma lo contactamos y buscamos, y acá pues tenemos diferentes alternativas con las cuales vamos a atender la situación en caso tal que no se pueda cargar la información en el aplicativo nuevo, ¿cierto? Mientras tenemos esta transición en octubre y en noviembre. En noviembre también lo vamos a estar acompañando y en caso tal, pues, saldríamos nosotros una carga inicial, pues, con esa información, ¿cierto? Que es importante que si yo voy a reportar mes de septiembre, ese mes de septiembre lo estoy haciendo, y esa información la estoy haciendo en octubre, debo hacerlo con el aplicativo anterior, ¿cierto? Porque no estamos todavía en productivo, ¿cierto? Es importante esa aplica para. Pero sí, en 1 de noviembre no, para la aplica para octubre no vamos a tener el aplicativo anterior. Ese va a salir de producción. Y también hablan precisamente pues del desarrollo de las pruebas y si compromete pues la información, si pueden libremente ir reportando sin que se vea una afectación Listo. y dale, Súper. Liz. Ujú. Listo. Súper de pregunta. Sí, desde ahora está habilitado el ambiente para que ustedes hagan las pruebas. Esta información que cargan no va a ser la oficial. En este momento, antes del primero, la información oficial es la información que están cargando de Nutrir. Por favor, tampoco dejar cargar la información porque la cargué aquí acá. Acá estamos haciendo prueba.
Llegará un momento donde haremos una notificación oficial, interna y externa, donde vamos a decir, primero vamos a tener esta aplicativo en funcionalidad del tema, ¿cierto? Entonces, no pueden hacer pruebas tranquilamente, no va a dañar o va a comprometer la información reportada oficialmente en el aplicativo anterior. Sí es importante tener en cuenta que antes del 1 de noviembre vamos a hacer una parada en las pruebas y vamos a borrar toda la información. El aplicativo va a empezar desde cero, ¿cierto? Esa data que estamos haciendo pruebas se va a borrar y va a quedar desde cero a partir del un poquito más antes del 1 de noviembre, todavía no tenemos la fecha exacta, pero esa información sí se va a borrar, pero no se va a comprometer para la data, o sea que pueden hacer pruebas tranquilamente. Sí. Y finalmente nos preguntan, pues, menciona y creo que son las ganancias del aplicativo, esa chévere la pregunta. ¿El aplicativo permite editar la información en caso de cometer un error? ¿Es posible editar la información con la nueva forma? De acuerdo. Listo. Bueno, yo vi que Dani ya le respondió, ¿cierto? La presentación la vamos a compartir. El Sí, de la ya Dani presentación, nos sí. va a apoyar con los Eso. temas de las memorias, ¿cierto? Esto va a quedar también en Nexo. Dani, me corrige, porfa. En Nexo Sí. y también van a tener la grabación y la presentación ahí de toda la información del tema, ¿cierto? Listo. Con la pregunta, perdón, ya listo. Las pruebas se pueden empezar. No, perdón. El actual aplicativo permite editar la información en caso de cometer un error. Es posible editar la información con la misma forma. Listo, perfecto. Súper importante también esa parte, claro. Si está en estado aprobado, ¿cierto? Esa solicitud yo no puedo hacer nada más con esa solicitud. Recordemos que esto es por solicitudes, ¿cierto? Entonces, esa solicitud ya quedó aprobada, yo no la puedo modificar, la información ya queda en base de datos. Si yo encuentro un error, yo debo hacer otra solicitud, ¿cierto? Y modificar el archivo XML y volver a cargar todo el archivo XML, ¿cierto? Lo cargo y eso me reemplaza y me versiona toda la información que yo ya tenía cargada para ese medio de operación, ¿cierto? O ese me aplica para. Si yo, por ejemplo, esa solicitud me queda en estado creada, esa información no está todavía sentada en base de datos, con lo cual yo puedo volver a cargar un nuevo archivo XML en la misma solicitud, ¿cierto? Y me valida y si estaba correcta pasaría a estado aprobado, ¿cierto? Entonces, si tengo una aprobada, tengo que crear una nueva solicitud para generar la información. Si está en estado creada, yo puedo volver a cargar los archivos de XML que requiera hasta poder llegar a una completitud de la información, ¿cierto? Que me di cuenta de un error. Si está en estado rechazada, no, ahí sí no vamos a hacer tampoco nada, ¿cierto? Lo único que me permite cargar información adicional en una solicitud estado creado. Si no, cargo una nueva solicitud con nueva información. Sí, es aprovechar, por ejemplo, lo que mencionábamos de la visualización, de validar, de aplicar, de revisar cómo está la información que está cargando, si efectivamente, y si tiene algunas dudas, precisamente pues aprovechar y realizarlas y mantenerlo pues en la versión que sí va a permitir editarlo y cuando tenga la información confirmada, sí pasarlo pues a presentar la solicitud y que se genere el estado aprobado. Dale, Juan Pablo, que creo que ibas a Gracias. intervenir. Qué pena, yo fue el que hice la pregunta. Sí. Mi pregunta está asociada por ejemplo, en el caso que en el XML se haya cargado un cargo incorrecto o una Sí. energía errónea. Entiendo que uno puede modificarla siempre y cuando el estado esté en creado, más no aprobado, ¿verdad? Cuando está aprobada, dicen que hay que pedir crear una nueva solicitud para reemplazar la anterior. Sí. ¿Qué criterio se toma o quién pasa esa solicitud de creado a aprobado? Eso es automático. El sistema, si tú haces una solicitud y cargas el archivo y cumple todos los requisitos, o sea, estructura XML, cumpliste con los puntos, los decimales, el mercado es coherente con el operador de red, el aplica para es correcto o está dentro de los rangos, él te la pasa automáticamente aprobado. Si alguno de esos requisitos, así sea uno, no lo cumple, él dice, ojo, hay un error y te reporta el error y te queda en estado creada. Y si está por varios pasos, te la rechaza, ¿cierto? Entiendo. Eso es O en la sea, parte de... Sí, si yo no cometo ningún error al respecto, ella pasa de una aprobada. sí. Y si después me doy cuenta que el cargo que usé en ese XML era erróneo, tengo que cargar una nueva solicitud para reemplazar la que estaba cargada, dado que estaba errónea. Y Sí. hasta ese punto yo tengo una fecha máxima para reemplazar esa solicitud. No, tenemos los plazos normales, ¿cierto?
hasta el 14, por ejemplo, tú hiciste una carga el primero y te diste cuenta del error el 5, pues estás dentro de los plazos de que va a aceptar esa carga en M-2, ¿cierto? O la solicitud rechazada solamente aplica para el M-2 en la fecha del 14, ¿cierto? A las 14 a las 00 horas, toda solicitud para el M-2, el sistema la va a rechazar. Es decir, ahí sí yo no puedo hacer ninguna carga. Lo demás está dentro de los rangos de las fechas de aceptación de las fechas de carga. Entonces, pues digamos que 5 o 6 días que me di cuenta del tema, pues lo puedo volver a cargar, ¿cierto? Voy a Entendido. apretar Listo. acá un momento, sí, es importante ahí, que me parece importante lo que estás haciendo. Voy a mostrar acá un momentico rápidamente, aquí, listo, esta parte de acá, ¿cierto? Acá, eso es lo que me parece importante la pregunta del tema, ¿cierto? Cierto, estamos en septiembre, yo voy a cargar para julio, pues yo hasta el 14 de este mes puedo reportar toda la información de julio, ¿cierto? Igual tuve todo este tiempo también para reportarlo, mira, es que, ¿cierto? No es que lo esté reportando acá porque lo pude reportar en agosto y también lo puedo reportar en septiembre, ¿cierto? Pero aquí para allá ya no me va a permitir el M-2, ¿cierto? A partir del 14, aquí si no hay nada que hacer, me lo va a rechazar. Y durante todo este tiempo, ¿cierto? Voy a poder reportar toda la información del M-1. Aquí la única mensaje importante es que el 24, a partir del 24 te va a aparecer ese mensaje, que ya lo vimos, ¿cierto? Que es el que está acá, ¿cierto? Hasta que vuelva a cumplir como todo el criterio otra vez del 14, ¿cierto? Que este mes se vuelva M-2, que es como lo importante. Importante resaltar ahí, ¿cierto? Si yo encuentro un error, tiene que si me lo quiero volver a cargar, para volver a cargar toda la información. Corrijo solamente el error y vuelvo a cargar el archivo XML, ¿cierto? No cargar un pedazo ni un pedacito, nada, porque él varía la estructura, como ya lo vimos, y va a decir, te falta esto, te falta lo otro, no lo va a recibir, ¿cierto? ¿Cierto? Y es como importante también esa parte. Listo. Luis, en ese orden de ideas de los tiempos y los límites en las fechas, nos pregunta María Liliana qué hacer si hay problemas en el aplicativo y si está en el límite de la fecha de reporte. Listo. Bueno, la idea es que no lleguemos a ese límite, ¿cierto? La idea es que seamos proactivos también y que empecemos a revisar. Durante el mes de noviembre vamos a tener un acompañamiento especial y como les decía, vamos a estar pendientes para poder ayudar en esa carga, que es el primer mes como oficial de carga en producción y que podamos sacar hacia adelante. La opción que habilitemos en ese momento no quiere decir que sea una opción que continúe a futuro, ¿cierto? En ese momento me llevo la pregunta para validar internamente cuál definición vamos a tener como XM, pero sí les puedo compartir que en noviembre, en caso tal que tengan problemas, o dificultad en ese reporte en productivo, ¿cierto? Que ya es en la oficialidad de noviembre, vamos a estar atentos a acompañarlos para hacer una opción o solución de reporte en conjunto. ¿Listo? Pero insisto mucho que esta opción no quiere decir que sea continúe a futuro. Yo la voy a validar internamente con XM y se los compartimos como una directriz. ¿Listo? Y hay otra pregunta por acá que nos dice Julio César Zambrano. Dice, el estado creado me indica que tenga una inconsistencia. En este caso, puedo modificar la información. El estado rechazado es porque el reporte está por fuera de los tiempos regulatorios. ¿Es así? Correcto. El estado listo. Primera parte, CREA está de acuerdo, ¿cierto? El CREA me encuentra una inconsistencia. El aprobado es porque todo está bueno, ¿cierto? En caso modifico la información, como lo acabas de decir, ¿cierto? El estado rechazado es, aparte de la resolución, específicamente hay un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo con el acuerdo que ya se tenía internamente. O sea, acá no estamos cambiando RPM, no está cambiando de una u otra manera las condiciones que ustedes ya manejaban en los acuerdos internos con XM también, ¿cierto? No recuerdo bien exactamente el acuerdo, ¿cierto? También queda como, puede ser una tarea pendiente nosotros acá para comunicarlo, pero efectivamente es por un acuerdo de regulación pues, del tema, ¿cierto? Y por acá hay otra pregunta que nos hace Ana María Castrillón y nos dice que si el reporte se hace el 14, ¿se incluiría en la liquidación definitiva que se publica ese mismo 14? Mm, Bueno, ahí tiene dos aristas. El reporte se hace el 14 de qué mes. O sea, recordemos que hasta el 14 de 0 horas podemos reportar el M-2. O sea, que si yo reporto el 14, me la va a rechazar, no la voy a recibir.
Eso, listo, superan. No, si yo hago el reporte el 14, no me va a recibir esa información porque me va a pasar en estado rechazado, ¿cierto? Entonces, si tú me dices, ¿qué fue la fecha máxima? 13 de las 23 horas con 59 minutos con 59 segundos, ¿cierto? 14 es a las 000 horas. O sea, el día 14, no sé, para dejarlo más claro, no lo vamos a tener para reportar, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta la información que se reporte hasta el 13 a las 23 horas con 59 minutos con 59 segundos. Para el M-2. Listo, súper. Listo, parece que no tenemos entonces más preguntas. ¿O quién tiene levantada la manita? Tampoco. Entonces Bueno, el agradecemos micrófono, a si algo, todos. Sí, pues es muy valiosa. Yo le agradezco mucho las preguntas, muy valiosa, pero de verdad, muy importante que empecemos a interiorizar y estarnos tranquilos con esta parte del concepto, ¿cierto? Y muy importantes todas las preguntas. Han sido muy puntuales y la idea es que quede claro y le agradezco mucho por la atención, ¿cierto? Que presenta esto y la idea es que en esa transición que muchos nos afinemos en conjunto y tengamos todo afinado ya para el 1 de noviembre, ¿cierto? Que también vamos a estar como en acompañamiento. Bueno, si de pronto no hay más preguntas, entonces nuevamente les reiteramos el agradecimiento por participar en este espacio. Les recordamos que les estaremos enviando las memorias y la grabación de esta reunión para que puedan volver a consultarla. Adicional a eso, un documento también de preguntas frecuentes que reúnen estas inquietudes que ustedes nos compartieron el día de hoy y que si tienen alguna inquietud, novedad, pues pueden comunicarse en nuestros canales de atención, el buzón de info@xm.com.co, nuestra línea de WhatsApp y la línea de orientación clientes en la opción 1. Estamos prestos para resolver sus inquietudes y nuevamente agradecemos por participar de este espacio. Hay una preguntita adicional, ahí les compartí el link, ¿cierto? De la aplicación en línea, ¿cierto? Para que puedan hacer las validaciones necesarias. Listo. muchísimas gracias Muchas a todos gracias. por su Listo. participación. Buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.